Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Abordemos ahora el reinado de los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es una época que casi siempre se despacha con una sola palabra: decadencia. Es un siglo de contrastes brutales, de una monarquía que intenta gestionar la paz tras un periodo de guerra total, que se enfrenta a rebeliones que amenazan con desintegrarla y que, contra todo pronóstico, intenta reformarse desde dentro. Comencemos con Felipe III. Su padre, Felipe II, era la imagen del monarca burócrata, encerrado con sus papeles en el Escorial. Pero Felipe III representa un cambio de estilo radical. Delega, confía y crea una figura que marcará todo el siglo: el válido. Totalmente. La figura del válido es clave para entender el siglo XVII. No es un cargo oficial, no hay un nombramiento. Es sencillamente el amigo y hombre de confianza del rey que acaba asumiendo las riendas del gobierno. Y en su caso, el duque de Lerma. En el caso de Felipe III, ese hombre es el duque de Lerma. Y su política se define por un concepto que se ha hecho famoso: la Pax Hispánica. ¿Esa Pax Hispánica fue una brillante maniobra estratégica para recuperar fuerzas? ¿O simplemente la constatación de que la monarquía estaba agotada y no podía más? Pues es la mezcla perfecta de las dos cosas. No hay duda de que el esfuerzo bélico de Felipe II había dejado las arcas temblando. Era necesario parar. Ya. Se firma la paz con Inglaterra en 1604 y en 1609 llega la tregua de los 12 años con los rebeldes holandeses, las Provincias Unidas. Eso era impensable para Felipe II, pero Lerma entiende que necesitan tiempo. La idea no es renunciar a la hegemonía, sino, digamos, poner la maquinaria a punto para el siguiente asalto. Es una paz para rearmarse, tanto militar como económicamente. Una pausa estratégica en el exterior. Pero mientras se firmaban esos tratados, la situación interna, sobre todo la económica, era un polvorín. La hacienda estaba en una situación límite, y para intentar conseguir dinero de donde no lo había, recurrieron a una medida desesperada: manipular la moneda de vellón. Que era la que usaba la gente de a pie, ¿no? Exacto, la del día a día, una aleación de cobre y un poco de plata. Lo que hicieron fue, básicamente, quitarle cada vez más plata y añadir más cobre, pero manteniendo su valor teórico. Es como si hoy el Banco Central decidiera que las monedas de €1 van a tener la mitad de metal, pero que nos tenemos que creer que valen lo mismo. La gente no es tonta. Exacto. El resultado fue el previsible, una inflación galopante. Los precios se dispararon porque nadie se fiaba del valor real de esa moneda. La situación llegó a tal extremo que en 1607 la Hacienda Real tuvo que suspender pagos. Una bancarrota en toda regla. En toda regla. Un momento. El Estado está en bancarrota en 1607 y justo 2 años después, en 1609, en medio de esa crisis, se toma una de las decisiones más drásticas y controvertidas de la época: la expulsión de los moriscos. Sí, unas 300.000 personas. Desde un punto de vista puramente económico, suena a una locura absoluta. Lo era. Es una de esas decisiones en las que la lógica ideológica y de seguridad aplasta por completo la lógica económica. Los argumentos oficiales eran dos: que su conversión al catolicismo no era sincera y que podían actuar como una quinta columna en alianza con el Imperio Otomano. El impacto fue brutal. En reinos como Valencia o Aragón, los moriscos eran el motor de la agricultura, especialistas en regadíos, en cultivos muy productivos. Su expulsión dejó comarcas enteras despobladas y provocó un colapso agrícola del que tardaron décadas, si no un siglo, en recuperarse. O sea que el legado de Felipe III y Lerma es agridulce. Por un lado, una paz exterior que da un respiro, pero por otro, una crisis económica interna agravada y una herida demográfica y social enorme. Y esa paz, como decías, no estaba destinada a durar. No, era una paz con fecha de caducidad. Y el final llegó en 1618. En el corazón de Europa, en Bohemia, estalló una rebelión protestante contra los Habsburgo de Viena, que eran familia. España decide intervenir para apoyar a sus parientes. Es el comienzo de la Guerra de los 30 años. Esa decisión de volver a implicarse en un gran conflicto europeo marcará de forma trágica todo el reinado siguiente. Y así llegamos a Felipe IV, el rey planeta. Un reinado larguísimo, de 1621 a 1665, que empieza con la herencia de esa guerra y con otro válido dispuesto a cambiarlo todo.
el conde duque de Olivares. Si Lerma buscaba la paz, Olivares parece buscar todo lo contrario. Olivares es una figura fascinante. Es un político con un proyecto claro, ambicioso y en última instancia demoledor. Él ve que la monarquía se sostiene casi exclusivamente sobre el esfuerzo de Castilla, Que estaba ya exhausta. fiscal y demográficamente exhausta. Su diagnóstico es que, para mantener la hegemonía y ganar la guerra en Europa, todos los reinos de la monarquía deben contribuir de forma proporcional. Y su gran proyecto para conseguirlo es la famosa Unión de Armas. Exactamente. Propuesta en 1626, la idea era crear un ejército de reserva de 140.000 hombres, financiado por todos los reinos: Portugal, Aragón, Cataluña, Nápoles. No era solo una medida militar, era una revolución conceptual. Chocaba de frente con la propia estructura de la monarquía, que era una unión de reinos con sus propias leyes, sus fueros y sus instituciones. Olivares quería unificar, centralizar el poder, y eso fue percibido como un ataque directo a esas libertades tradicionales. La presión de la guerra en Europa, que no para de absorber dinero y hombres, y la presión interna de Olivares para que todos los territorios arrimen el hombro, por igual. La imagen es la de una olla a presión a la que no se deja de subir el fuego. Y la olla estalló en la década de 1640. Es el annus horribilis lec monarchia. La presión fiscal y la presencia de tropas para la guerra con Francia provocaron un descontento masivo en Cataluña. El detonante fue el alojamiento de los tercios castellanos e italianos que cometieron todo tipo de abusos. La tensión culminó en junio de 1640 con el Corpus de Sangre, una revuelta en Barcelona en la que el propio virrey fue asesinado. Cataluña se rebela y se pone bajo la protección de Francia. El edificio entero amenaza con derrumbarse. Porque mientras todo esto pasa en Cataluña, en el otro extremo de la península, Portugal dice: «Hasta aquí hemos llegado». Casi simultáneamente, en diciembre de 1640, la nobleza portuguesa, harta de que sus colonias fueran atacadas por los holandeses sin que la monarquía las defendiera, y de la presión fiscal, se rebela en Lisboa, proclama la independencia y nombra rey al duque de Braganza como Juan IV. En cuestión de meses, Olivares se encuentra con 2 guerras civiles abiertas dentro de la península, además de la guerra contra Francia y Holanda. Una crisis sistémica total. Y no se detuvo ahí, ¿verdad? No. Hubo una conspiración nobiliaria en Andalucía, revueltas en Aragón, levantamientos populares durísimos en Nápoles y Sicilia. La monarquía estaba literalmente al borde del colapso. Y esto le cuesta el puesto a Olivares. Esta cadena de desastres fue la que provocó, finalmente, su caída. En 1643, el rey, presionado por todos, le retira su confianza y lo destierra. Pero la caída del válido no soluciona los problemas. La guerra continúa. El daño ya está hecho. ¿Cuál es el resultado final de este periodo tan convulso? El resultado es el fin de la hegemonía española en Europa. La guerra se alarga, pero el equilibrio de poder ya ha cambiado. La paz de Westfalia, en 1648, que pone fin a la Guerra de los 30 años, supone el reconocimiento oficial y definitivo de la independencia de Holanda. Y la guerra contra Francia, la nueva gran potencia, no termina hasta la Paz de los Pirineos en 1659. Un tratado que es mucho más que un simple acuerdo de paz. Es la escenificación del relevo. España tiene que ceder territorios importantes, como el Rosellón y la Cerdaña, y lo más simbólico de todo. Se acuerda el matrimonio de la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, con el joven rey de Francia, Luis XIV. Ese matrimonio es la llave que abre la puerta al último acto de esta historia. Y ese último acto lo protagoniza Carlos II, el hechizado. La imagen que todos tenemos en mente es la del final de una dinastía, un rey raquítico, enfermo, fruto de la consanguinidad que preside un imperio en ruinas. Pero parece que esta es una de las caricaturas más injustas de la historia de España. Completamente. Es uno de los grandes mitos. Si bien es innegable que su salud era extremadamente frágil y que su incapacidad para tener un heredero se convirtió en el mayor problema de la diplomacia europea, su reinado no fue, ni mucho menos, el páramo de inacción que se suele pintar. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo es posible que esa imagen esté tan distorsionada? Porque nos fijamos solo en la figura del rey y no en su gobierno. Carlos II tuvo el acierto, o la suerte, de rodearse de ministros muy capaces, como el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa,
y estos hombres emprendieron reformas económicas de un calado enorme y con un éxito sorprendente. O sea que mientras toda Europa estaba básicamente esperando a que el imperio se desmoronara para repartirse el botín, su gobierno estaba en silencio arreglando la economía. Exactamente. Se enfrentaron al problema que venía arrastrándose todo el siglo, la inflación de la moneda de vellón. Y tomaron una medida drástica, una devaluación masiva que estabilizó la moneda de un plumazo. Fue una de las mayores deflaciones de la historia. A corto plazo fue duro, pero a medio plazo saneó la economía y aumentó el poder adquisitivo de la gente. Se reformó la hacienda, se controló el gasto y, para asombro de todos, a la muerte de Carlos II en 1700, las arcas reales tenían superávit. Después de un siglo de bancarrotas, eso suena casi a milagro. Lo es. Y en política exterior, a pesar de las continuas guerras con la Francia expansionista de Luis XIV, consiguieron mantener el imperio íntegro. No se perdió ni un solo territorio de los que se heredaron en 1665. Entiendo. El verdadero problema, por tanto, no era de gestión, era un problema biológico. La falta de un heredero. Toda la política europea de finales del siglo XVII gira en torno a una pregunta. ¿Quién heredará el inmenso imperio español? Así es. Era el premio gordo, un imperio que iba de América a Filipinas pasando por Flandes e Italia. Había dos grandes candidatos. Por un lado, el archiduque Carlos de Austria, de la rama Habsburgo de Viena, que representaba la continuidad. La opción lógica, dinásticamente. Por otro, Felipe de Anjou, un Borbón, que era nieto del todopoderoso Luis XIV de Francia y, esto es clave, también nieto de aquella infanta española María Teresa que se casó con él. Una decisión de consecuencias incalculables en manos de un rey moribundo. Carlos II era consciente de que las potencias europeas ya estaban negociando tratados secretos para repartirse sus dominios a su muerte. Su obsesión era mantener la unidad del imperio. Y aconsejado por sus ministros, llegó a la conclusión de que la única potencia militar capaz de defender esa unidad frente a la codicia de todos los demás era la Francia de su abuelo, Luis XIV. Una ironía tremenda. Para salvar al imperio del gran enemigo del siglo, se lo entrega a su nieto. Esa es la gran paradoja. En su testamento, Carlos II nombra heredero universal de todos sus reinos y dominios al candidato francés, Felipe de Anjou. Esa decisión, pensada para preservar la unidad del imperio, fue precisamente la chispa que el resto de potencias no estaban dispuestas a aceptar. Fue el detonante de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto global que redibujaría por completo el mapa de Europa en el siglo XVIII. Ahora vamos a hacer un repaso a la sociedad, economía y cultura en los siglos XVI y XVII. Hay que ver estos dos siglos como dos realidades casi opuestas. El siglo XVI es crecimiento, es casi euforia, y el XVII es crisis. Crisis demográfica, económica, social, aunque con matices, claro, y con recuperaciones al final. Entonces, la pregunta que lo sobrevuela todo es: ¿cómo es posible que un imperio que se desmorona en lo político y en lo económico produzca, a la vez, un arte y una literatura que son inmortales? Pues me parece una guía perfecta para nuestro análisis. Si te parece, empecemos por la base de todo, por la gente, la demografía. El siglo XVI nos presenta un escenario de crecimiento muy claro. La corona de Castilla se convierte en el corazón de todo, en el motor demográfico y económico. Crecen las ciudades a un ritmo increíble. Sevilla, por ejemplo, llega a los 100.000 habitantes, que para la época era una barbaridad. Pero claro, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de la gente seguía viviendo en el campo. Castilla era el motor, sí, pero también el granero. El problema es el cambio que llega a finales del XVI y que se consolida en el XVII. Es un cambio de una magnitud sísmica. Hablamos de una crisis demográfica gravísima. Se pierde cerca de 1 millón de habitantes solo entre 1600 y 1650. Es una auténtica sangría. 1 millón de personas. Y no es por una sola causa, varios factores que se juntan y se retroalimentan. Una tormenta perfecta. ¿Qué elementos la componían? Pues para empezar, las crisis de subsistencia. Tienes malas cosechas año tras año. El clima, ¿no? La pequeña edad de hielo. Exacto, un enfriamiento del clima. Y el resultado es el hambre, la gente está debilitada, desnutrida, y sobre esa población cae el segundo jinete del apocalipsis. Las epidemias. Las epidemias. Oleadas de peste bubónica que barrieron la península con una virulencia terrible. Hubo una muy grave entre 1597 y 1602. Justo en el cambio de siglo. Sí. Luego otra, quizá la peor, entre 1647 y el 52. Y una más tardía,
del 76 al 85. O sea que cada generación, prácticamente, veía cómo la peste se llevaba por delante a una parte enorme de su comunidad. Y a eso súmale otros dos factores de desgaste constante. Por un lado, las guerras. El imperio estaba en guerra permanente. Flandes, Alemania, Francia. Por todas partes. Y eso drena a la población joven, a los hombres en edad de trabajar y de formar familias. Y por otro lado, la inmigración a América. No fue masiva en porcentaje, pero sí era un goteo constante. Y sobre todo, de gente joven, emprendedora, que se iba a buscar un futuro mejor. Mencionas factores casi naturales como el clima o las enfermedades y otros externos como la guerra. Pero hubo una decisión interna, deliberada, con un impacto tremendo, la expulsión de los moriscos en 1609. Fue una decisión devastadora. Afectó a unas 300.000 personas, pero el impacto no fue igual en todas partes. Se concentró en algunas zonas. Se concentró brutalmente en los reinos de Valencia y Aragón, y también en Murcia. En Valencia, por ejemplo, los moriscos eran casi 1/3 de la población, y eran la principal mano de obra en las huertas, en el regadío. Cuando pierdes más de 1 millón de personas entre pestes, guerras, expulsiones, eso tiene que sacudir los cimientos de la sociedad. ¿Quiénes quedaban? ¿Y cómo se reorganizaron en esa España más vacía y más pobre del 17? La estructura formal, la de la sociedad estamental, se mantiene. Privilegiados y no privilegiados. Eso es. En la cúspide, la nobleza y el clero. Conservaban sus privilegios, no pagar impuestos directos, tener sus propios tribunales. Pero dentro de ese grupo, la brecha se hizo enorme. ¿A qué te refieres? A que la alta nobleza y el alto clero acumularon patrimonios gigantescos, mientras que la baja nobleza, los hidalgos, y el bajo clero se empobrecieron muchísimo. El número de nobles y clérigos aumentó. Sí. Representaban solo un 10 o un 15% de la población, pero el grupo creció. ¿Cómo se explica eso? Es una de las grandes paradojas, sí. Y se explica por dos motivos. Y los dos son síntomas de la enfermedad del sistema. Por un lado, la monarquía, siempre desesperada por conseguir dinero para las guerras. ¿Qué hizo? Pues se dedicó a vender títulos de nobleza al mejor postor. O sea que el dinero compraba la nobleza. La burguesía enriquecida, en lugar de reinvertir en negocios, compraba un título para ascender socialmente y sobre todo para dejar de pagar impuestos. ¿Y la segunda razón? La segunda es la Iglesia. Ingresar en la Iglesia se convirtió en un refugio para miles de personas. Una salida. Me intento imaginar la situación. Si el número de privilegiados, los que no pagan impuestos, crece mientras la economía se hunde, la presión sobre el resto, sobre ese 85-90% del Estado llano, debió de ser insoportable. Durísima. Su situación empeoró de forma drástica. Y era un grupo muy heterogéneo, ¿eh? Campesinos, artesanos, la poca burguesía que había. ¿Y todos se vieron afectados? Todos. La burguesía se hundió con la crisis del comercio, y los campesinos y trabajadores urbanos se llevaron la peor parte. Más impuestos reales, los diezmos de la Iglesia, las rentas de los señores, todo subía. Muchos perdieron sus tierras y acabaron en la mendicidad, vagando por los caminos o malviviendo en las ciudades. Y esa es la realidad social que da lugar a esa figura literaria tan potente, la del pícaro, ¿no? Exactamente. El pícaro es el reflejo literario perfecto de esta realidad. No es un héroe, no es un villano, es alguien que tiene que usar el ingenio y la astucia para poder comer cada día. La novela picaresca es un documento de primer orden sobre la descomposición de esa sociedad. ¿Y qué podemos decir de la economía? Por ejemplo, la agricultura. Los cultivos estrella, pues la trilogía mediterránea. Cereales, vid y olivo. Y la ganadería, con la mesta. Claro. La gran protagonista era la oveja merina y la poderosa mesta, que controlaba la trashumancia. La exportación de lana de alta calidad a Flandes e Inglaterra era uno de los pilares de la economía castellana. Y en las ciudades la industria también crecía, ¿no? Sí, hubo un crecimiento notable de las manufacturas textiles. La lana en Segovia o Cuenca, la seda en Granada, en Toledo. También la siderurgia vasca. Pero con un problema de fondo. Sí, que la producción nacional nunca fue suficiente para cubrir la enorme demanda de la península y, sobre todo, del mercado americano. Así que se importaba mucho. Y paradójicamente, gran parte de la riqueza que llegaba de América se iba directamente a pagar manufacturas extranjeras. Pero el gran motor que lo movía todo era el comercio americano. Sevilla, en esa época, era la capital económica del mundo. Sin ninguna duda. Todo el comercio con el Nuevo Mundo se centralizó en Sevilla, en la casa de contratación.
Y se organizó con el sistema de flotas. Exacto, convoyes de barcos mercantes escoltados por galeones de la Armada para protegerse de piratas y corsarios. De Sevilla salía vino, aceite y muchas manufacturas europeas. Y de América llegaba un flujo que parecía inagotable de metales preciosos. Oro, al principio, pero sobre todo ingentes cantidades de plata de las minas de Potosí, en la actual Bolivia, y de Zacatecas, en México. Además de cueros, azúcar. Entonces, la gran pregunta es, con todo ese flujo de plata, ¿por qué se hunde la economía en el 17? ¿A dónde fue a parar toda esa riqueza? La plata americana fue como una tarjeta de crédito para pagar las deudas de un imperio que vivía por encima de sus posibilidades. No se usó para modernizar la agricultura, ni para crear una industria potente. Se iba directamente a pagar a los banqueros genoveses y alemanes que financiaban las interminables guerras de la monarquía en Europa. Y esa llegada masiva de metales provocó lo que se llamó la revolución de los precios. La inflación. Una inflación galopante. Los precios subían sin parar, lo que empobrecía a la gente y hacía que los productos españoles fueran cada vez menos competitivos. Y para rematarlo, la monarquía, ahogada por las deudas, recurrió a la manipulación monetaria. Acuñar moneda de mala calidad. Exacto. Emitiendo moneda de vellón. Eso destrozó la confianza en la moneda y agravó aún más la crisis. Y esa crisis financiera acaba arrastrando a todos los demás sectores. A todos. La agricultura se hunde, la ganadería de la Mesta entra en declive, la industria textil castellana se colapsa. Y el comercio con América también decae. Llegaba menos plata. Sí, cada vez llegaba menos, en parte por agotamiento de algunas minas y en parte por el aumento del contrabando y la piratería. Fue un colapso sistémico. No hubo ningún atisbo de recuperación en todo el siglo. Sí, pero fue tardío y muy localizado. A partir de 1680 se empieza a notar una leve recuperación. Pero no en el corazón de Castilla, ¿eh? La recuperación empezó en la periferia, sobre todo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Allí, gracias a una agricultura más comercial, orientada a la exportación de vino, aguardientes, y un resurgir del comercio marítimo, empezaron a sentarse las bases de la recuperación del siglo XVIII. Y en medio de esto aparecen Cervantes, Velázquez, Lope de Vega. ¿Quién pagaba por todo este arte? Es que el arte se vuelve más grandioso y dramático que nunca. No es una negación de la realidad, es más bien una reacción a ella, una herramienta de poder. Los que pagan son los grandes mecenas, la Iglesia y la corona, y la alta nobleza, y usan el arte con una función muy concreta. Propaganda. Proyectar una imagen de poder y de fe que ya no se correspondía con la realidad. El arte barroco del XVII está muy influido por la Contrarreforma católica. Es un arte que busca abrumar los sentidos, reafirmar los dogmas. Llegar a la gente de otra manera. De una manera que la razón no podía alcanzar. Un campesino analfabeto entraba en una iglesia, veía una escultura de Gregorio Fernández y sentía en carne viva el sufrimiento de la pasión. Era una comunicación visceral, emocional. Y la monarquía hacía lo mismo. Exacto. Los retratos de Velázquez o los grandes palacios proyectaban una imagen de majestad y poder, aunque la realidad fuera de decadencia. En la literatura de ese siglo XVII barroco, los nombres también son apabullantes. Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega. Tienes a Cervantes que con el Quijote crea la novela moderna. Y luego tienes esa batalla estilística entre Quevedo y Góngora. Conceptismo y culteranismo. Quevedo, el maestro del conceptismo. Ingenio, dobles sentidos, brillantez intelectual. Y Góngora con el culteranismo, que buscaba la belleza a través de un lenguaje muy elaborado, casi como crear una joya con palabras. Y en el teatro, Lope y Calderón crean un modelo de teatro popular que se convierte en el gran espectáculo de masas de la época. De todos los nombres que podríamos mencionar en la pintura, quizá Velázquez es el que mejor representa esa genialidad en medio del caos. Trabajó como pintor de cámara del rey, Felipe IV, en el epicentro de la decadencia. Y pintó a la familia real con una honestidad casi brutal. Muestra el prognatismo de los Habsburgo, una cierta melancolía, pero a la vez los envuelve en una dignidad inmensa. Y su obra maestra, Las Meninas, la pinta justo en medio de esa terrible peste de 1647. Mientras el país está diezmado, él crea esta obra modernísima sobre la naturaleza del arte y la realidad. Pero mientras las artes y las letras vivían esta edad de oro, ¿qué pasaba con la ciencia y el pensamiento? Pues ahí está el reverso oscuro de la moneda, a diferencia de lo que pasaba en otras partes de Europa, como Galileo, Descartes, Newton. Aquí el pensamiento científico languideció. ¿Por qué? El enorme peso de la ortodoxia religiosa.
el control de la Inquisición, la falta de apoyo económico. Todo eso frenó casi por completo el desarrollo de la ciencia. O sea que el siglo de oro brilló con una luz cegadora en el arte, pero dejó a la ciencia en la penumbra. Esa es una buena forma de resumirlo. Gracias por la escucha.